Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, les traigo la segunda parte de la leyenda de Sunflower. Para recordar un poco el contexto, la historia trata acerca de una girasol, que había caído en un lugar plagado de zombies. El problema radica en que ella empezó a volverse loca, al ver que conforme pasaban las semanas, nadie venía por su ayuda. Despertando en ella, deseos de venganza contra Crazy Dave, y no solo eso, ella obtuvo la capacidad de usar sus raíces como arma contra cualquier amenaza. Hasta logró domar, por así decirlo, a un zombie que había encontrado por el camino. Juntos, fueron hacia el patio, y es aquí, donde unas setas se interponían en la tan ansiada venganza de Sunflower. Les dejaré abajo en la descripción, el link del creador. Ahora sí, comencemos con el resumen. Sunflower, con una sonrisa tétrica, les propone a las setas jugar a algo. La última que lograba sobrevivir a su cacería y ganaba, y sin perder el tiempo, se dirigió hacia la pequeña seta desesperada, aplastándola sin ningún tipo de remordimiento. Tanto la seta solar, como la homoseta, quedaron conmocionadas y aterrorizadas por lo ocurrido, sabiendo que muy pronto iban a ser las siguientes. Es entonces que, la homoseta empieza a disparar hacia Sunflower, pero ella reaccionó a tiempo, utilizando al zombie como cobertura, para así evitar ser alcanzada por algunas de las esporas. A pesar de los daños causados al zombie, Sunflower obligó a este mismo a contraatacar. La velocidad con la que se movió el zombie, tomó por sorpresa a la homoseta, quien estaba en shock, incapaz de procesar el cruel destino que le aguardaba. El zombie mordió salvajemente a la homoseta, quien gritaba por el dolor, para después ser partido a la mitad por las manos de su atacante. La seta solar estaba horrorizada, incapaz de creer cómo Sunflower se había convertido en aquel monstruo que disfrutaba del dolor ajeno. Sunflower caminó hacia ella lentamente, la saludó con un rostro para nada amigable, con claras intenciones de terminar con lo que comenzó. La seta solar empezó a suplicar, con tal de evitar un destino igual o peor que sus amigas. Sin embargo, una espora había impactado en Sunflower, desviando la atención de ella hacia la responsable. Para la sorpresa de todos, era la seta médica. Sunflower empezó a sonreír, preguntando a la seta médica si quería ser la primera en morir, a lo que ella responde que no la tenía miedo, y que viniera hacia ella. La seta solar con lágrimas, le suplicaba a la seta médica que no lo hiciera, pero las cosas ya estaban decididas. Justo cuando iba a comenzar el enfrentamiento, alguien intervino. Se trataba de una hipnoseta, quien saltó sorpresivamente hacia el zombie, dando la orden para que no se moviera. La seta médica preguntó si estaban a salvo, a lo que la hipnoseta responde que sí, y que podía reencontrarse con la seta médica. Entre lágrimas de alegría, ambas setas se vuelven a reunir. Por otro lado, la hipnoseta vuelve a saltar hacia el zombie, esta vez con la intención de ser mordida, para que así el efecto de la hipnosis sea permanente. Sin embargo, Sunflower empieza a reírse. El zombie había agarrado a la hipnoseta, provocando la sorpresa de todas. La hipnoseta no entendía qué estaba pasando, hasta que su duda es finalmente respondida con una siniestra sonrisa de Sunflower. Resulta que incluso con la hipnosis a su zombie, ella seguía siendo la que mantenía al zombie bajo su control, y que debió en su lugar, haberle controlado desde su mente, pero ya era tarde para ella. La hipnoseta intentó pedir que se detuviera, pero fue en vano. Tras el trágico desenlace para la hipnoseta, Sunflower estaba sumida en sus pensamientos, no había esperado el ataque sorpresa y la hipnosis a su zombie, pero aún así, ella seguía manteniendo el control, o al menos, eso intentaba creer, ya que un eco de voz débil en su mente, le decía que se detuviera. Sunflower, ignorando aquel eco, miró hacia el zombie, quien de a poco retomaba la normalidad. Con un suspiro de alivio, se quedó viendo su antiguo hogar. Su tan anhelado deseo de venganza contra Crazy Dave estaba a solo pocos metros de distancia. Pero no iba a ser fácil, un nuevo obstáculo se le puso enfrente sin que se percatara. Era una seta congelada, quien hizo un estallido que impactó en el zombie, congelando sus piernas, y ella a duras penas, pudiendo esconderse en la espalda de este mismo. Aprovechando el tiempo, ambas setas intentaron idear un plan, pero no lograron llegar a nada. En eso, para su suerte, un nuevo rayo de esperanza se les había acercado. Se trataba de la petaseta, quien estaba decidido a crear una explosión, que dejaría a ambos enemigos en cenizas, pero Sunflower, sabiendo que estaba contra las cuerdas, no iba a dejar que esa explosión se concretara, no ahora que había llegado tan lejos. Con un grito de rabia, sacó sus raíces con intenciones de eliminar a la mayor amenaza.
Su plan había sido exitoso, logrando atraparlo con sus raíces. No siendo suficiente, lo estrelló fuertemente contra el suelo, de ese modo ya no podría hacer nada. La petaseta con debilidad, pidió a la seta solar que aprovechara el tiempo para pedir ayuda. A lo que ella logra invocar a una nueva seta desesporada al campo de batalla, pero no iba a ser suficiente, necesitaban a muchas más, es por ello que, la seta solar pide a la seta desesporada que invocara a todos los refuerzos disponibles, y en un momento, el patio estaba repleto de muchas más setas. Todas empiezan a atacar en conjunto, siendo abrumador para Sunflower y su zombie, hasta el grado de hacer que este último perdiera el equilibrio como consecuencia de las esporas. La seta médica fue hacia donde estaba la petaseta para ver cómo estaba, distrayéndose luego con la batalla que se estaba librando. Sunflower desesperadamente atacaba a todo lo cercano, pero las esporas seguían impactando en ella. La seta médica dijo que a este paso iban a poder ganar, siendo respondida con un sí nervioso por parte de la seta solar. Sin embargo, la seta solar se dio cuenta de algo, unas lágrimas empezaron a caer en Sunflower, con tristeza decía que no podría volver a aquellos viejos días. Entonces, la seta solar grita en que se detuvieran, ante el desconcierto del resto de setas, y va hacia donde estaban ambos enemigos, ignorando las palabras de la seta médica en que volviese, por el peligro que representaban. A una distancia cercana, preguntó si era Sandy. Por unos segundos hubo un silencio tenso. Hasta que la girasol respondió con un tono que al inicio parecía quebrado, que luego rápidamente cambió a una alegría inmensa por ser recordada. Dijo que sí era ella. Llegando ambas a recordar mutuamente que en una noche se conocieron y se pusieron dos respectivos apodos, Muffin y Sunny. Siempre que tenían tiempo libre jugaban juntas. La seta solar se alegró en que pudiesen reconocerse, lo mismo fue por parte de Sunny. Sin embargo, ese momento de felicidad mutua fue interrumpido con un disparo por la seta médica, y con agresividad, pidió a la girasol que se alejara de su amiga. La seta solar dijo a todas que se calmaran, que ella ahora era amistosa, cosa que fue recibida con rechazo por la seta médica, recalcándole que Sunflower, o Sandy, era la responsable de haber asesinado al resto de sus compañeras y amigas, juntándose más setas apoyando a la idea de que ella era un monstruo que debía sufrir el mismo destino que sus víctimas. Las palabras despertaron algo en la girasol, una rabia muy intensa. Supo lo que tenía que hacer. Mientras tanto, la seta solar intentaba hacer que las demás pudieran escucharla. Pero todo intento era en vano. Hasta que la discusión fue interrumpida por una voz que desprendía un odio total. Ya no había rastro de Sunny. Sunflower levantó una lápida con todas sus fuerzas, y seguidamente aplastó a la seta médica. Los siguientes segundos fueron de pánico, las setas intentaban disparar o escapar de la masacre. Pero todo esfuerzo fue inútil. De aquella escena, solo quedaban dos con vida. Sunflower se acercó y observó detenidamente a ambos. Tiempo más tarde, cuando los rayos del sol iluminaban el patio teñido de morado, la seta solar, despierta confundida por estar viva, antes de que pudiera preguntar qué había pasado, Sunflower se la adelantó, dijo que no la iba a matar. No a su mejor amiga. Y bueno gente, espero que hayan disfrutado el vídeo. Si es así, les agradecería con un pulgar arriba y suscribirse al canal para más contenido. Tengan un buen día o noche, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao.